Muy bien, alumnos y alumnas. Vamos a continuar con nuestra clase de hidrostática, la parte 2. Y les voy a dejar primero una pregunta para que durante la sesión usted me pueda responder, porque eso es justamente el objetivo de esta sesión. Usted va a descubrir de qué se trata. Y la pregunta dice, ¿por qué los barcos no se hunden? Muy bien, acá tenemos un dispositivo, un dinamómetro que se encarga de medir la fuerza y tenemos una esfera de un volumen determinado. Vamos a hacer la medición. Por favor, les ruego que cada uno de ustedes tenga un papelito, un lapicerito a la mano para que puedan ir anotando y luego ir comparando las respuestas. Bien, vamos a hacer este procedimiento. 0,4 newton es lo que pesa esta esferita. Muy bien. Vamos ahora a hacer el mismo procedimiento, pero ya lo vamos a introducir en un líquido. ¿Correcto? Entonces, lo ponemos en el dinamómetro y nos damos cuenta que ahora el peso es 0,3 newton. Profesor, antes pesaba 0,4. Claro, ese sería su peso real. Y ahora dentro de un líquido 0,3 significa que ese es el peso aparente. Entonces, ¿qué sucede, profesor? ¿Cuál es la explicación? Que con esto podemos decir que todos los líquidos que actúan sobre los cuerpos con una fuerza vertical de abajo hacia arriba, denominado empuje hidrostático. ¿Estamos? Entonces, todos los cuerpos van a experimentar una fuerza vertical de abajo hacia arriba, en cualquier líquido que ellos estén sumergidos. ¿Perfecto? Muy bien, hasta ahí ya tenemos esa pequeña conclusión. Vamos entonces ahora a observar cuál es la formulita que nos permitiría encontrar la respuesta. Como les dije, el peso que marca el dinamómetro, el de 0,3, sería el peso aparente. Antes de introducirlo en el líquido, marcaba 0,4. Ese es el peso real. ¿Y por qué llegó a 0,3? Porque hay una fuerza vertical de abajo hacia arriba, denominada empuje hidrostático, que es 0,1. Y eso no permite que el peso siempre siga siendo real. Y por lo tanto se denomina peso aparente. Muy bien. Vamos entonces a ver algunas experiencias que estamos seguros va a quedar todo más claro y así poder dar la respuesta que dice por qué los barcos no se hunden. En este caso nosotros tenemos acá 3 esferas que presentan el mismo volumen, pero ojo, son de distinto material. Entonces vamos a ver qué sucede. Anotemos. Primero el peso real es 0,3, introducimos en el líquido, ha variado en 0,1. Aquí 0,5 lo introducimos y ha variado en 0,1. 0,25 y ahora es 0,15. Ha variado en 0,1. Quiere decir que el empuje para ambos es el mismo. Ah, perfecto. Obviamente que el líquido en el cual se está introduciendo también es el mismo. Entonces, con esto podemos sacar una conclusión que el empuje prácticamente va a depender del volumen de los cuerpos. Porque en este caso los volúmenes son iguales, entonces los empujes también son iguales. Prácticamente el material no entra a tallar para el empuje hidrostático. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver una segunda experiencia. Creo que con esto usted ya me puede responder. Usted aquí ya puede adelantar la respuesta. ¿Por qué? Porque los cuerpos presentan distinto volumen, pero son del mismo material. Son del mismo material, pero presentan distinto volumen. Lógicamente, el líquido es el mismo. A ver, vamos entonces a introducir esta primera esfera, 0,4 newton, es el peso real. ¿Cuánto ha variado? 0,1. 0,5 ha variado aproximadamente 0,15, fíjese, y es diferente. Y aquí ha variado también casi en 0,5. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los empujes son diferentes. Y lógicamente, ¿por qué? Porque los volúmenes son diferentes. Ah, perfecto, profesor. Entonces, con esto ya nos estamos dando cuenta que el empuje hidrostático va a depender del volumen sumergido. Muy bien. Tercera experiencia. Aquí los cuerpos prácticamente tienen el mismo material, pero ojo, tienen el mismo volumen, pero son de distinta forma. Tienen el mismo volumen, pero son de distinta forma. La pregunta es, ¿afectará el empuje? ¿Habrá alguna diferencia? Lógicamente, el líquido es el mismo. A ver, vamos a ver qué sucede. Peso real,
4. Muy bien, vamos a introducir variación 0,1. 0,4, variación 0,1. Vamos a introducir y la variación 0,1. Quiere decir entonces que el empuje hidrostático no le interesa la forma que tenga el cuerpo. Solamente le interesa que el volumen sea el mismo para que puedan tener el mismo empuje hidrostático. ¿Estamos? Entonces, fíjese a las conclusiones que nosotros estamos llegando. Profesor, pero ahora hemos hecho con el mismo líquido y ya nos hemos dado cuenta que el empuje hidrostático solamente está dependiendo del volumen. A ver, vamos a ver, profesor, si podríamos una experiencia en la cual cambiemos el líquido. Perfecto, aquí tenemos. Tenemos 3 recipientes en el cual los líquidos son diferentes. Pero ojo, aquí qué cosa es lo que pasa, que los volúmenes son iguales. Los volúmenes son iguales. Entonces todos están con 0,4. Vamos a ver el empuje que sufre cada uno de ellos. De 0,4 se va a 0,3, variación 0,1. Ahora viene el siguiente, 0,2. Ha variado 0,2. Ahora aquí, de 0,4, a ver, miren, 0,35 ha variado solamente en 0,5. Eso implica que el empuje del empuje que ofrecen los líquidos también está dependiendo de la densidad que tengan cada uno de ellos. Entonces, a líquidos diferentes, empujes diferentes. Profesor, perfecto. Eso quiere decir entonces que el empuje hidrostático depende del volumen y depende del tipo de líquido. Correcto, muy bien. Y veamos una quinta experiencia en la cual la pregunta dice bien claro, ¿el empuje sufrirá algún cambio con la profundidad? A ver, vamos a ver. Ahí está marcando el dinamómetro 0,3 y ya sabemos que ese es un peso aparente. Entonces, miren, vamos nosotros a subirlo y no varía. Sigue en 0,3. Nuevamente lo introducimos y no varía, 0,3. Perfecto, profesor. Quiere decir que el empuje hidrostático no varía con la profundidad. No es como la presión hidrostática. La presión hidrostática sí varía con la profundidad, pero el empuje hidrostático no. Lo que sí podrías preguntarme es, profesor, pero si yo saco del líquido por lo menos la cuarta parte de su volumen, ¿el empuje seguirá siendo el mismo? ¿No va a variar? Ahí sí, porque estamos viendo que no sufre una variación cuando está totalmente sumergido. Perfecto, entonces nos damos cuenta que con la profundidad prácticamente no varía el empuje hidrostático. Y ahora sí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué los barcos no se hunden? Nosotros hemos visto que los barcos pues tienen una construcción abultada, voluminosa. Eso quiere decir que mientras más volumen haya, entonces el empuje hidrostático va a ser mayor. Por eso es que justamente los barcos trasladan pues 30, 40, 50, 100, 200 toneladas de material y no se hunden. Pero su diseño es voluminoso de tal manera que mientras mayor sea el volumen, mayor es el empuje y le permite que puedan viajar sin ningún problema. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora vamos a la parte práctica y luego le haremos la formulita que nos va a servir para desarrollar nuestros ejercicios. Muy bien, entonces vamos ahora a desarrollar nuestros ejercicios. Ya nos dimos cuenta que el empuje hidrostático depende del líquido y depende del volumen. Muy bien, entonces vamos a desarrollar este ejercicio, pero para eso obviamente necesitamos nosotros recordar la formulita, ¿no?, sobre el empuje hidrostático, cómo es que lo vamos a calcular. Entonces, de lo que acabamos nosotros de observar, llegamos pues a la conclusión que el empuje hidrostático es igual
al peso específico del líquido por el volumen sumergido. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la formulita que nos va a ayudar a desarrollar nuestros ejercicios. Peso específico del líquido por el volumen sumergido. En el tema anterior hemos visto ya qué es el peso específico, densidad por gravedad. Además, habíamos dicho que si hay alguna densidad que sí debemos conocerlo, que sí debemos tenerlo en mente, es la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, y el peso específico simplemente se le multiplica por 10 y obtenemos el peso específico del líquido. Entonces, vamos con la solución de este primer ejercicio. Bien, damos lectura y el problema dice, un cilindro de 2 metros cúbicos de volumen está sumergido hasta sus 3/4 partes. Quiere decir entonces que el volumen sumergido será las 3/4 partes de 2. Eso implica que el volumen sumergido será 3/2 de metros cúbicos. Y luego me piden el empuje que experimenta. Acabamos nosotros de anotar la fórmula, pero lo vuelvo a escribir, que sería peso específico, en este caso del agua, por el volumen sumergido. Hay que tener cuidado con esa expresión. El peso específico ya lo conocemos del agua, sería 10.000 newton sobre metro cúbico por el volumen sumergido, que sería 3/2 de metro cúbico. Como usted podrá observar, los metros cúbicos se anulan y solamente me estaría quedando newton, que es la unidad del empuje hidrostático. Entonces, 10.000 entre 2 me daría 5.000 y 5.000 por 3 me daría 15.000. Pero, ojo, me daría 15.000 newton. Pero si usted observa la respuesta, está en kilonewton. Ah, perfecto. Eso significa que sería 15 kilonewton. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces a continuar con el siguiente ejercicio. Bien, entonces borramos por aquí y nos dice, el cuerpo que se muestra en la figura tiene un volumen de 4 metros cúbicos. Determine el valor del empuje hidrostático y la masa de dicho bloque. Muy bien, no hay ningún problema. Fíjese usted, quiero que observe lo siguiente. Si usted se da cuenta, la mitad del volumen está dentro del agua, y la mitad está afuera. Entonces puedo deducir que el volumen que se encuentra dentro del líquido sería un volumen igual a 2 metros cúbicos. ¿Por qué, profesor? Porque el volumen total es 4. Muy bien. Y luego nosotros podemos decir que el empuje está actuando siempre en forma vertical y lo hace de abajo hacia arriba. Ahí está entonces, jóvenes, el gráfico del empuje hidrostático. Y ahora nos vamos nosotros a desarrollar utilizando nuestra formulita. El empuje hidrostático es igual al peso específico del líquido por el volumen sumergido. El peso específico del líquido, se trata del agua, sería 10.000. ¿Estamos de acuerdo? Y el volumen sumergido es 2. En cuanto a las unidades, en esta oportunidad ya no lo escribo porque estamos trabajando en el sistema internacional y eso implica que la respuesta del empuje me tiene que salir en newton. Entonces, esto arroja 20.000 newton. ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra 1000 significa kilo. Entonces, esto sería 20 kilonewton. ¿Estamos? Muy bien. Pero ¿qué pasa? También me piden la masa del bloque. Pero en este caso, el bloque está en equilibrio. Eso significa que hacia abajo está actuando el peso del cuerpo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el empuje es igual al peso en esta oportunidad. Y damos la solución. El empuje me ha salido 20.000. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que es igual al peso. Pero ojo,
Esto me ha salido, voy a completar por acá, esto me ha salido 20.000, pero 20.000 newton. 20.000 newton. Y lo que el problema me está pidiendo es la masa. Y la masa debe estar en kilogramos. Entonces simplemente lo divido entre la gravedad y eso me daría 2.000 kilogramos. Y eso ya no sería el peso, sino sería la masa del cuerpo. Analizamos nuestras alternativas y la que cumple verdaderamente es la alternativa A. ¿Perfecto? Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense bien, el diagrama de cuerpo libre es importantísimo para poder formular nuestras ecuaciones. ¿Correcto? Vamos entonces con el siguiente ejercicio. El ejercicio dice, el cuerpo que se muestra en la figura tiene un volumen de 6 metros cúbicos. Pero fíjense, dentro del líquido la altura es 5H y fuera del líquido es H. Quiere decir que los volúmenes también están en la relación de 5:1. Entonces yo puedo deducir pues con facilidad que el volumen que está sumergido, sería de 5 metros cúbicos. Perfecto, muy bien. Y ahora, profesor, grafique, por favor, el empuje hidrostático que actúa sobre este cuerpo. Entonces, aquí estamos y ahí está la fuerza, el empuje hidrostático que actúa sobre este cuerpo. Muy bien. Entonces, como el problema solo me está pidiendo el empuje, para recordar, escribo que el empuje es el peso específico del líquido por el volumen sumergido. Pero no olvides que en este caso se trata del agua. Muy bien, entonces ya conocemos el peso específico, que es 10.000. 10.000 newton por metro cúbico. Y el volumen sumergido solamente es 5. Ahora, estimados alumnos, ya estamos resolviendo varios ejercicios, entonces esto me daría 50.000 newton. Pero la respuesta dicen en kilonewton, entonces esto sería 50 kilonewton. Y si nosotros verificamos, el que cumple es la letra E. Perfecto. Entonces, jóvenes, con esto estamos desarrollando estos ejercicios de empuje hidrostático y ya la respuesta definitivamente de la pregunta, la mayoría de los alumnos lo ha resuelto. Muy bien, estoy seguro que con estos ejemplos usted pueda continuar con la parte de la guía que dice sigo practicando y con la tarea que está quedando para usted. Cualquier consulta, cualquier duda, en la hora de asesoría, ahí estamos para poder aclarar sus dudas. Muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo entonces en la hora de asesoría. Gracias.